le dura 3 meses el seminario. Va a ser presencial virtual, o sea, para los que no puedan presencial pueden escucharlo por la emisora, con tareas, talleres, incluso la primera materia. La primera materia solo nos va a hacer examen, va a ser el 24. La mayoría de los hermanos creo que ya prácticamente todos enviaron su resumen. Les felicito, que era el que faltaba. Solo entonces es el examen y va a ser el 24. Este mes ha sido difícil por la cuestión de las elecciones, ¿no? Este mes no tendremos ensayo de himnos porque el hermano Harold no puede el 24, sino el 17, pues el 17 tenemos aquí las votaciones, y ustedes saben que las votaciones con votaciones es muy complicada la cuestión de maquillaje y todo, ¿no? Entonces, vamos a hacerla en julio 10, ensayo de Génesis y ensayo de himnos. Siguiendo con este comportamiento, felicito a los hermanos que participan con los himnos. Agradecemos al Señor por la vida del hermano Harold, que nos ha guiado bastante y creo que ha habido una mejoría considerable. Pero también nos recomendaron un hermano, ya digamos para algunas personas que deseen tomar técnicas vocales. Entonces, si hay algún hermano que desea, vamos a armar un grupo, ya quienes quieran, ya es más por técnica, también es un hermano enfocado en himnos, ¿no? También todo lo que hacemos aquí es enfocado en la parte musical, enfocado en himnos. Entonces, si ustedes, hermanos, si hay alguno que quiere mejorar su canto particular, entonces puede decirme para yo hacer una lista y consideramos si vale la pena con este hermano, porque este hermano sí es contratado. Entonces, hermanos, por favor me avisan el que quiera participar en técnica vocal. Bien. La emisora, estamos ahorita trabajando con una emisora, tenemos una emisora nueva, estamos en construcción. Entonces, hermanos, todavía no, la emisora que teníamos antes, digamos que está, la acabamos, la pagamos, y estamos con una nueva emisora, estamos en construcción con ella. Entonces, ahí se pueden escuchar cosas, vamos a mandar el link para que escuchen, pero pronto ya tendremos la página como ella, porque es su página web, y con las virtudes que tiene esta nueva emisora. La idea es mejorar, porque vimos que la otra pues funcionó y los hermanos la estamos utilizando para los programas en vivo, para la emisora, para todo eso. Entonces la idea es mejorar, la idea es crecer en esto, y entonces es necesario pues cambiar de plataforma. Creo que para los que han escuchado esta suena mucho mejor y no se cae la emisora. Entonces vamos mejorando, gracias al Señor. Dios ha sido misericordioso con lo que estamos haciendo. Les animo, hermanos, a seguir orando por la congregación, participando, trabajando. Agradezco a todos los hermanos que hacen posible todas las cosas que hacemos en la congregación. Bien, hermanos, entonces el sermón de esta mañana. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Seguimos haciendo un mensaje, lo estamos estudiando expositivamente, la carta de Santiago. Y vamos entonces a Santiago 1, capítulo 13 al 15. Son los versículos que vamos a trabajar en esta mañana. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El título del sermón: tus malos deseos, tu responsabilidad. Habíamos hablado ya un poco de la tentación cuando estuvimos viendo el sermón de no nos metas en tentación. Las escrituras repiten muchas cosas, pero nos dan diferentes luces, nos muestran las cosas desde diferente perspectiva. Vamos a tratar de verla a la luz de lo que Santiago nos quiere decir, y si hay algunas dudas en cuanto a la tentación, pueden remitirse al sermón que está en YouTube acerca de no nos metas en tentación, que está en la serie del Padre Nuestro, porque no quiero tocar los mismos temas, ¿me hago entender? Quiero tocar
meter las cosas desde la misma esencia, pero con diferentes colores. Muy bien. Vamos con Santiago, ¿no? Recordemos que Santiago le está escribiendo a hermanos en qué situación. Hermanos que están en sufrimiento, hermanos que están en adversidad, hermanos que están pasando pruebas. Estamos viendo que Santiago tiene un corazón profundamente pastoral. Es decir, si en las Escrituras usted puede ver una carta con un sentido pastoral, es aquí. Es decir, no puede ver qué es lo que está tratando de enseñarnos Santiago, qué es lo que nos está mostrando. El pastor aquí, Santiago, conoce el corazón humano. Muy bien. Ya que no todos soportarán las pruebas que Dios coloca delante de ellos. Por consiguiente, Santiago advierte a sus lectores que no deben culpar a Dios, sino entender la causa y el resultado de la tentación. Ahora, Santiago tenía un corazón pastoral. Lo estudiamos, lo pensamos y lo reflexionamos acá. Pero quiero hacerles una pregunta en el desarrollo, para que tengan presentes en el desarrollo del sermón. La pregunta es, ¿por qué caemos en pecado? Es decir, usted es creyente, es cristiano, este es un mensaje para evangélicos, y a pesar de que usted lee las Escrituras, ora, se congrega, ¿por qué caemos en pecado? Sí hemos pecado, ¿verdad? ¿Por qué caes en pecado? ¿Eres creyente? ¿Por qué pecas? ¿Por qué sigues pecando contra Dios? Entonces, tu primera reacción, tu respuesta natural a esta pregunta, dice mucho acerca de tu vida espiritual. Si usted, cuando estaba escuchando mi pregunta, lo primero que pensó fue en las consideraciones de sus caídas, en las otras personas o las circunstancias, y se está tratando de justificar en su pensamiento, entonces tiene un mal concepto de lo que es la tentación del pecado. Si usted, cuando yo dije, ¿por qué caemos en pecado?, de una vez en su imaginario pensó en las frustraciones laborales, en la tristeza, en las adversidades, en su cónyuge, en sus hijos, en todas las cosas que son externas a usted, y empezó a justificarse internamente en unos momentos de segundo, entonces usted tiene un mal concepto de lo que es la tentación y lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque somos expertos, queridos hermanos, ¿en qué? En echar la culpa a otras personas de las circunstancias. Somos expertos en excusarlos por nuestras caídas. Lo que Santiago quiere decirles es, miren, yo conozco, Santiago es un pastor, yo conozco lo que hay en sus corazones, en las tristezas, en las amarguras, en las debilidades, en las tentaciones, yo conozco las caídas, sé qué tipo de circunstancias están viviendo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta todo eso, quiero decirles que las cosas no suceden por situaciones externas. No excusen sus caídas. No hay excusas válidas. ¿Por qué caemos en pecado? Porque nuestra carne es tentada, claro. Porque nuestros deseos nos atraen y caemos. Por eso, tu responsabilidad, tus deseos son tu culpa. Espera, hermano, un momento. Yo vengo de otra concepción. Bueno, yo sé que tengo culpa en el pecado, claro que sí, pero creo que hay algo más. Yo tengo un porcentaje de culpa, pero hay algo más de culpa. Bueno, ¿qué más podría ser? Dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, estoy solo dando la introducción, pero está bien, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz, ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz, ¿qué? Bueno, no. Está bien. Hay malos deseos en mí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tengo una herencia de maldición generacional. Por eso es que yo peco. Hay una circunstancia fuera de mí que me amarra. Mis genes, mi genética, la situación familiar. Por mi situación familiar es que yo peco. ¿Será que sí?
Según lo que vemos, Santiago no está diciendo que hay herencias de maldición y que esas herencias generacionales entonces hacen que las personas pequen. Estamos viviendo en un mundo cristiano donde están buscando anular la responsabilidad del creyente y buscar otras fuentes para hacer ritos externos, para que la gente crea entonces que es mejor persona por ellos. Se necesita una sanidad interior entonces para que dejes de pecar, le dicen algunos. Para que entonces abandones el pecado que cometieron tus padres, porque esa es la consecuencia, no es tu culpa, es la culpa de tus abuelos. Otros dicen, no, tampoco, la cosa no es así. Es un demonio el que lo instiga a que cometa el pecado. Ese demonio es el que lo está motivando. Existe para muchos el demonio de la fornicación, el demonio del homosexualismo, el demonio de ser ladrón. Todos son un tipo de demonios que hacen que las personas pequen. Como que la persona no quiere, pero el demonio lo obliga a que lo haga. Y cuando la persona peca, y entonces, ¿qué necesita? Pues ser liberado de ese demonio. Eso es lo que estamos viendo en las Escrituras. ¿Vemos eso? El creyente que pasa la prueba es bendecido, pero aquel que falla, que queda lleno de remordimientos, entonces se va hundiendo. El que falla en la prueba rehúsa admitir que lo que falló es porque le falta fe en Dios y constancia en su vida espiritual. No es nuevo, queridos hermanos, tenemos que remitirnos al huerto del Edén, porque esto es una cosa que no es particular, es una cosa que sucedió desde el principio. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículos 12 al 13. Santiago quiere ponernos en la perspectiva correcta, que veamos cuál es la realidad de las circunstancias, para que no estemos viviendo una vida buscando excusas. Queridos hermanos, cuando usted, me ha pasado, he aconsejado a alguien y de sus situaciones o sus problemáticas, lo primero que dice es, bueno, yo soy así, porque si usted viera el tipo de hogar en que me crié. Yo soy así porque usted viera el tipo de esposa con que me casé. Siempre buscando situaciones externas de una cosa que interna. Dice entonces las Escrituras, Génesis capítulo 3. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ¿la mujer que qué? O sea, la culpa es de la mujer, pero además la culpa es de Dios, porque es que, ¿quién fue que se la dio? Tú me la diste, Señor. Tú me diste a esta mujer, entonces, pues sí, yo caí, está bien, pero la culpa no es toda mía, la culpa es de esta mujer, pero además no solamente es de esta mujer, sino que finalmente la culpa es tuya, Señor. ¿Por qué? Porque tú me la diste. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es más, ambos terminaron culpando a Dios. La pregunta es, ¿no hacemos nosotros esto también? Tal vez somos, digamos, no tan carnales, por decirlo de alguna manera, para decir, Dios, es tu culpa. En esas palabras exactas, no decimos, Señor, es tu culpa, pero sí decimos, bueno, pero Dios, tú fuiste el que permitió que me casara con este hombre. No es así. Señor, tú lo permitiste, estoy atravesando este sufrimiento, estoy pecando contra ti porque experimento ira, porque no crío a mis hijos correctamente, porque no tengo una buena relación familiar, porque tengo una amargura profunda en mi corazón por el miserable matrimonio que estoy llevando, Señor, pero finalmente es tu culpa porque tú permitiste que yo me casara con este hombre. Señor, tú permitiste, ¿por qué no hiciste algo para evitar que yo me casara con esta mujer? Tú debiste hacer algo, mandarme un mensaje más allá, empujarme para no hacerlo de alguna manera, Señor, que tú hubiese sido un obstáculo. Entonces finalmente le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me permitiste estar
o estar en esta familia, tener estos hijos, porque esas nacieron mis hijos, y este tipo de hijos que traen tanto sufrimiento y que me llevan a que cometa tantos pecados. Señor, es tu culpa, porque me pusiste en esta iglesia. Y esta iglesia, las personas son complicadas. Si no fueran las personas tan complicadas, yo podría ser más espiritual. Pero me hacen pecar. Yo quisiera, me levanto con el ánimo, quiero venir al culto al Señor, pero cuando veo esas caras, cuando veo esos comentarios, cuando veo esas actitudes, no puedo hacer otra cosa sino terminar haciendo las cosas incorrectas. Señor, ¿por qué? Porque me metiste en esta iglesia. ¿Lo hacemos? ¿Verdad que sí? Es parte de nuestra naturaleza caída. Como seres humanos justificamos nuestras caídas en pecado. Somos expertos en echar la culpa a cualquier persona, cosa que no sea nosotros. Las Escrituras nos van bajando de esa nube. Nos va mostrando la realidad. Santiago no permite esto. No nos permite que nos engañemos con nuestras excusas. Nuestros corazones no permite que nos justifiquemos. Él dice claramente que cómo es posible esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que, ¿cuál es la circunstancia? ¿Cuál es lo contrario? ¿Cuál es la realidad? Sino que cada uno es que tentado. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando sus propios deseos, ¿de dónde provienen? De su propio corazón, cuando de sus propios deseos, cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Bueno, no, está bien. Pero quiero que me hable un poco de teología en el texto. La parte práctica, creo que ya sabemos por dónde la estamos enfocando, ¿no? Que nuestros deseos son nuestra responsabilidad, que no hay otra responsabilidad de lo que hacemos. Pero, ¿por qué las Escrituras dicen? Porque Dios no puede ser tentado. A Santiago no le interesa explicar el origen del mal. Es un pastor. Y como pastor quiere llegar al corazón y sabe cuál es la circunstancia en los corazones de los hombres. ¿Cuál es? Que siempre estamos buscando ¿qué? ¿Qué siempre estamos buscando? Excusar nuestro pecado, trasladar nuestras responsabilidades, decir que dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque ellos, nosotros, las cosas, las circunstancias no nos permiten. Entonces, Santiago no le interesa, puesto que él sabe que no es a Dios, sino a Satanás a quien le es llamado el tentador. Por consiguiente, Santiago escribe, Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. El escritor quiere decir que Dios, que creó todas las cosas, Él es el creador de todo, pero no es la causa del mal. En su santidad, Dios está por encima del mal y no puede ser influenciado por el mal. Santiago lo formula de esta manera: es imposible que Dios sea tentado a causa de su perfección, porque Dios es absolutamente ¿qué? Santo, santo, y no tiene que ver nada con el mal. Dios no tiene contacto con el mal, y el mal es impotente para poner a Dios en tentación. Además, Dios no tienta a nadie. Dios odia el mal y por consiguiente no causa el extravío de nadie. No podemos decir, a causa del Señor dejé el camino recto. Eso no puede estar en nuestro lenguaje, no es teológicamente correcto. Nadie puede decir, yo iba bien en mi vida cristiana, pero a causa de Dios, entonces dejé el camino correcto, porque Él no lo hará. Ahora, no puedes decir tampoco, fue Dios el quien me hizo extraviar. ¿Por qué? Porque Él no tiene necesidad. Él no tiene necesidad de extraviar al hombre pecador. El Padre Nuestro nos enseña, ¿recuerdan? Y no nos metas en tentación. Esta petición Jesús nos dice que debemos orar a Dios para que no nos tiente. Por supuesto, esta petición Jesús no dice que Dios nos tienta, ya que esto es imposible, como usted lo puede estudiar como estaba en el inicio del sermón. Jesús nos enseña que debemos pedirle que nos guarde
de caer en tentación. Ahora, si Dios no es el que tienta según las Escrituras, entonces, ¿quién es el que tienta al hombre? Bueno, ¿de dónde provienen nuestros deseos? De nuestro corazón. ¿De dónde provienen nuestros anhelos pecaminosos? De nosotros mismos. Ahora, pero hay tentación y hay alguien que procura la tentación y la caída del creyente. Sí la hay, es la realidad. ¿Quién es? Satanás. Este es el que dice las Escrituras. Pero finalmente, el que peca es ¿quién? El cristiano. Satanás pone las circunstancias, pero no puede meterse en usted para pecar. Pero sí, las Escrituras dicen que es el tentador. Mateo capítulo 4, versículo 3 dice lo siguiente. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás tentando ¿a quién? A Jesús. Satanás siempre está constantemente buscando llevar al cristiano a caer. Ahora, seguimos en Santiago, capítulo 1, versículo 14. Ya vimos que Dios no es tentador. Satanás es tentador. Pero Satanás tienta, pero no puede hacer que un creyente peque en el sentido estricto de sus deseos, porque los deseos del corazón están en su propia responsabilidad, sino que cada uno es tentado. ¿Cuál es la razón? No dice Santiago, miren, usted es tentado por Satanás. Aclaramos que Satanás es el que llaman tentador, pero aquí Santiago quiere mostrarnos que el problema ni siquiera es el propio Satanás, sino cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, esta excusa, queridos hermanos, no sirve. Ya que el hombre mismo es responsable de su propio pecado y de su propio camino. A la luz de las Escrituras, queridos hermanos, esta excusa no sirve. La tentación es universal, pero ninguna persona obviamente escapa de la posibilidad de ser tentado, pero finalmente cada uno es responsable. Bien, interesante. La Biblia de las Américas dice: cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por sus propios malos deseos. Santiago utiliza una ilustración que es tomada del mundo de la pesca. El pez, ¿qué hace? Ve la carnada. Cuando el pez ve la carnada, ¿qué ve? Se ve tentado a morder, ¿no? Se va la carnada, el pez nadando, se ve tentado a morder. Cuando el pez toma la carnada, ¿qué pasa? Repentinamente se ve arrastrado y ¿qué pasa? Paga con su vida. Buena analogía. Así es. Miramos, simpatizamos, tenemos el deseo, mordemos y al morder ya no queremos soltar, somos arrastrados y finalmente la muerte. Pero el hombre no puede alegar que es inocente o ignorante. Así lo dice Santiago. Cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Somos tentados por nuestros propios deseos. La palabra concupiscencia habla de los deseos malos, los deseos que te llevan a pecar. En el contexto del deseo, aquí estamos hablando de las pasiones inapropiadas. Esos deseos incorrectos. El mal deseo priva al hombre de cualquier excusa o intención de colocar la culpa a alguien o algo fuera de sí mismo. Dice en efecto que la causa reside en nosotros mismos. Santiago habla de su propio deseo, de su responsabilidad. Nuestros deseos nos llevan a la tentación y si no estamos controlados por el Espíritu Santo, eso nos lleva al pecado. El corazón del hombre, queridos hermanos, es engañoso, como dice Jeremías. Pero vamos a ver también qué dicen las Escrituras para que nos dé más claridad de dónde proviene la maldad y los deseos pecaminosos a los cuales nosotros pensamos y reflexionamos y a veces pecamos. Mateo capítulo 15, versículo 19.
Mateo 15, 19. Dice el Señor, su palabra, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, ¿cuáles son? Volvamos a Santiago. ¿Cuáles son nuestras concupiscencias? ¿Cuáles son nuestros malos deseos o deseos inapropiados? Bueno, varios deseos. Vamos a nombrar solo algunos para que reflexionemos en ellos. El deseo de cualquier satisfacción sexual de pecado fuera del matrimonio. Eso es un deseo pecaminoso. Que pensemos, que reflexionemos en satisfacernos sexualmente fuera del matrimonio es pecado contra Dios. El deseo de tener siempre la razón en cada argumento, en cada conflicto, el deseo de manifestar siempre que estamos nosotros o que somos superiores a los demás es pecado, es un deseo inapropiado. El deseo de no estar contento con la provisión de Dios, con lo que Dios te ha dado, sino que estar insatisfecho, estar intranquilo constantemente, no conforme, no alegre con la providencia de Dios, es un deseo o una concupiscencia. El deseo de querer que siempre le amen incondicionalmente, sin que usted haga un esfuerzo de amar a otros incondicionalmente. El deseo de vivir para usted mismo, de vivir para sus propias ideas, sus propios pensamientos, para sus propios placeres, para su propio gozo. Esos deseos salen de su corazón y esos son los que llevan a pecar. Son estos, son muchos más los que hay y que le ponen a usted en tentación, inician en su corazón, querido hermano. Puede Satanás atacarlo de 1000 formas, pero si su corazón está en su lugar, querido hermano, entonces la tentación será pasada. Pero realmente la caída en el pecado, ¿dónde inicia? ¿Con Satanás o con usted? Y hermano, estamos hablando cosas en contra de la filosofía moderna de autoayuda a los niños, de autoayuda a los adultos, ¿no? ¿Por qué es así? Mira dentro de ti si es que alguien te hizo algo malo. Bueno, ya que usted lo dice, sí, ¿no? A veces los niños, lo digo como docente. Sí, ya que usted lo dice, hay profesores con cara de malgeniados. Por eso es que no estudio, gracias. Usted me está orientando, señor orientador. Usted me está diciendo que, ¿por qué es que soy así? Claro, es la verdad. Yo estaba pensando, casi iba a pensar que era que yo tenía algún problema. Pero gracias a usted, usted me está diciendo que es así. Cuando lleguen los matrimonios, en circunstancias, en conflictos, ¿por qué está el conflicto matrimonial? No, él, ella. ¿No será que es que hay incompatibilidad de caracteres? Qué palabra tan profunda. Como si todos fuéramos iguales, ¿no? Pero sí, está bien, yo no había pensado en eso. Claro, ella es otra persona. Él es otra persona, y yo pensando que era porque yo no servía, porque no era respetuoso, porque no me sometía, casi la amarro. La realidad es esa, es porque yo tengo un carácter y esa otra persona tiene un carácter diferente, entonces tenemos que separarnos, tenemos que hacer algo rápido, porque esto es por esas circunstancias. Por tus padres, por tus hijos, por las del trabajo, por las adversidades, siempre nos están diciendo y nos están enseñando a culpar a otros, pero las escrituras dicen que el pecado comienza ¿en dónde? En nuestro corazón. En tu corazón comienza. Ahí es donde empiezas a cultivarlo, ahí es donde empiezas a pensarlo. No busques otras opciones, querido hermano. Si usted llegó a ver cosas inapropiadas, es que antes de usted prender el computador, ya lo estaba alimentando en su mente y en la calle. Antes de usted tener unas escenas de mal genio terribles, es porque usted en su corazón estaba alimentando orgullo y soberbia. Claro que sí. A veces nuestro entorno nos ayuda. La situación de la casa puede ser un motivante. El trabajo, las relaciones,
La soledad puede ser un motivante, pero querido hermano, las escrituras nos dejan sin piso y no permiten que eso sean excusas, porque cuando tú pecas, no es la culpa de tu esposo, porque dices que no te ama. No es la culpa de tu esposa porque dices que no te respeta. No es la culpa de tus padres porque tú dices adolescente, niño, porque dices que no te entienden. No es la culpa de tu pastor porque tú consideras que no te cuida, no te llama lo suficiente, o no es como tú quisieras que fuese, o hay otros que son más cariñosos, o otros que son más bravos. No. Es de tu propia concupiscencia y deseo. Nos desanima un poco, ¿verdad? Porque antes por lo menos podíamos seguir pecando y trasladando la responsabilidad a otros, como que el dolor se hacía más soportable. Es tu culpa, querido hermano, es tus deseos, las circunstancias, las pruebas, las tentaciones, son tan solo los medios para sacar lo que hay realmente en tu corazón. Si tienes un esposo, una esposa difícil, esa no es la causa de tu pecado. La causa de tu pecado es tu corazón, tu esposo, tu esposa difícil. Simplemente son los medios que Dios utiliza en gracia para que pueda aflorar la realidad que hay en tu corazón. Si hay mujeres atractivas y sientes que hay tentación, si hay una situación económica y sientes que deseas ser próspero y rico y entonces te metes en deudas, querido hermano, no es esa la circunstancia, no es el amigo que te está aconsejando y te está diciendo que te metas en este negocio, no son ellos, no los culpes, esos son los medios que Dios utiliza para que saques lo que realmente hay en tu alma. Eso es. Y nos sorprendemos, ¿verdad? ¿Hasta dónde pude caer? ¿Hasta dónde pude ir? Todo lo que hice, todo como actué, de la manera en que pequé contra Dios, pero cómo actué, tuvo que ser por ese amigo mío, tuvo que ser por esta circunstancia, tuvo que ser por la situación familiar que estaba llevando, que me llevó a esos pecados, tuvo que ser por esa soledad de mi soltería, o esa pelea continua del matrimonio, o esos padres tan difíciles que tengo. Todo eso fue lo que me llevó a pensar así, es antibíblico, porque la realidad, querido hermano, es que esas circunstancias solamente muestran la realidad de tus deseos. Tampoco, queridos hermanos, podemos echar la culpa a Satanás. No negamos que Él nos puede tentar, como lo explicamos ya hace un momento. Pero normalmente no necesitamos la influencia de Satanás para caer en pecado. Y Él nos tienta usando nuestra carne pecaminosa. Pero el diablo, queridos hermanos, no obliga a hacerlo. Es una idea popular de nuestros tiempos, una teología equivocada, queridos hermanos, que dice que Satanás es el que se mete dentro de las personas y las obliga a pecar. Eso no es falso, eso es falso. Satanás no tiene el poder para obligar a hacer algo a alguien. Nuestro peor enemigo es nosotros mismos. No es tu esposo, no es tu esposo, no son tus hijos, no son tus padres, ni Satanás mismo. Tú eres tu peor enemigo. ¿Quieres ser la culpa a alguien? Mírese un espejo. Ahí encuentra el culpable de su mal proceder. Muy bien, hermano Henry, ya llegamos hasta aquí. Ya me siento muy mal. ¿Hay más? Bueno, pues no hay más, pero ¿existe alguna vía de escape para esta situación? Sí. Dios no nos ha olvidado, Él todavía oye y contesta nuestras oraciones. Recuerden, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay escape, vengamos a Dios en oración, digámosle, Señor, por favor, guárdanos de nuestros propios deseos, guárdanos de nuestro mal. Ora, Señor, para que puedas descubrir la realidad que hay en tu corazón y no sigas viviendo en el engaño de tu imaginación. Pero hay más para consuelo en esta realidad. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13.
1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Muy bien. Descansamos un poco, ¿verdad? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, podemos soportarla. ¿Por qué? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis que soportar. Muy bien, gracias. Gracias. No es la circunstancia que nos lleva sin esperanza. Las Escrituras nos dicen que la realidad es que podemos resistir la tentación. Ahora, volvemos a Santiago, capítulo 1, versículo 14. Parte B. Santiago 1:14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cómo es que un cristiano puede ser atraído por el pecado y seducido por el pecado? Esa es una pregunta. Está bien, hermano Helbert, soy responsable, está claro. También está claro que Dios es misericordioso y podemos orar, es decir, hay esperanza. Y también que Dios no, es decir, que cualquier tentación que recibamos en esta vida la podemos soportar, es lo que dicen las Escrituras. Pero entonces, ¿por qué somos atraídos por el pecado? Muy bien, ¿sabe cuándo sucede? Cuando nuestros tesoros están aquí en el mundo. Sucede cuando tenemos más tiempo para las cosas del mundo que para las cosas de Dios. Cuando pasamos más tiempo en Facebook. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Viendo fotos, haciendo comentario de cada cosa que exista. Ahorita en estos tiempos de elección, ¿verdad? ¿Cuántos candidatos tienes? ¿Cuántos comentarios? Como si te fueran a solucionar los problemas. Me parece impresionante, cristianos fervientes en sus situaciones políticas, pero no fervientes en la oración y en las Escrituras. Luchando por candidatos, este es el que me va a sacar, ahora sí vamos a dejar de ser pobres, ahora sí vamos a ser ricos, ahora sí, y luchan, y una y otra vez. No me confundan, que Dios ni me malentienda. Yo he dictado muchos años filosofía política, estudié filosofía y política. Y por esa razón tal vez tengo más claro que ellos no van a solucionar nada. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en eso? No está mal tener conversaciones buenas, me gusta hacerlas de hecho. Y entender la realidad de nuestro país, está bien, pero ¿cuánto tiempo se invierten en redes sociales haciendo comentarios inoficiosos de situaciones inoficiosas que no cambian a nadie? ¿Cuánto tiempo inviertes viendo fotos de desconocidos? Este se casó. ¿Quién es este? No, un amigo, es amigo de... No, pues... Yo solo sé que se casó, qué bonita boda. No veamos las fotos de la boda. De desconocidos. Del amigo de un amigo del otro amigo. ¿Cuánto tiempo invertimos en eso? ¿Cuánto tiempo inviertes escuchando música? Que hablando, orándole a Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes frente al televisor? ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿Cuánto tiempo tienes para el Señor? La pregunta entonces, ¿por qué hay malos deseos en tu corazón? Pues te respondo, porque esos malos deseos, los estás alimentando. Los alimentas y los alimentas y los alimentas, por eso los tienes. Pero si soy cristiano, claro, pero es un cristiano que no dedica tiempo a la oración, a las Escrituras, a congregarse los santos. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes que asumir otras cosas, porque tu mente nunca va a estar vacía, siempre tendrás algo que estar recibiendo, y lo que estás recibiendo muy seguramente no es lo correcto. ¿Cuántos no manifiestan no tener tiempo para Dios? Pero sí tienen tiempo para el trabajo y para el entretenimiento. El entretenimiento es el mal de nuestros días para muchos, creo.
Todo gira alrededor de entretenernos, ¿no? ¿Qué esperamos el fin de semana? ¿Para qué? Para entretenernos. Todo gira alrededor de estar entretenidos, ¿no? Las series, los youtubers, toda esta gente está enfocada ¿en qué? En entretenernos. Mire, va a haber un video, no pague, espérese que ya lo voy a entretener, disfrute y lo voy a entretener rápidamente. O sea, todo está enfocado en divertirnos. Por eso el culto es tan aburridor. A menos que nos echen chistes. Necesitamos que nos entretengan. Nuestros jóvenes están formándose en eso, en entretenernos. Entonces, si las escrituras y la palabra de Dios no nos entretienen, entonces no la estudiamos, no oramos. El absurdo, ¿cierto? Queridos hermanos, en esos momentos hemos desechado la armadura de Dios y estamos desnudos espiritualmente. Y fácilmente cuando estamos desnudos, sin la armadura de Dios, entonces somos que, volvemos a Santiago, atraídos y que seducidos por nuestra propia carne, por las tentaciones, por el pecado. Pasamos al versículo 15 de Santiago, capítulo 1. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos explica cómo funciona el proceso. ¿Dónde empieza? En el deseo. ¿El deseo dónde está? En mi corazón. El mal deseo lleva a pecado. Y el pecado, al final de todo, lleva a la muerte. Obviamente, en cuanto al incrédulo, podemos ver este proceso fácilmente, ¿verdad? El incrédulo vive cumpliendo sus malos deseos, vive en pecado constante y al final muere eternamente porque ya no hay nada que lo estorbe. Al final, cuando llegue el momento de su consumación, entonces morirá mejor en la miseria y en la condenación, porque las escrituras llaman la muerte eterna. Entonces, para una persona sin Cristo, sus deseos y sus pecados llevan a la muerte eterna, al infierno. Para nosotros, queridos hermanos, hay una separación de Dios de su comunión, hay una frustración y en muchos sentidos unas consecuencias totalmente desagradables. Nadie, queridos hermanos, cae en un pecado sexual sin mucha preparación. Es decir, no es que una persona llegó y se puso la tentación al frente y cayó y dice, cuando abrí los ojos ya estaba pecando. No, su corazón fue preparado para él. Ignorando las cosas de Dios, menospreciando los medios de gracia, pensando en personas inapropiadas, viendo cosas inapropiadas, no restringiendo sus pensamientos. Todo eso sucede antes del acto mismo de la caída. Nadie cae en el pecado de la ira, queridos hermanos. Y las palabras ásperas, sin antes haber preparado su corazón para eso. ¿Y cómo? Ignorando la gracia. Llenando su mente de ofensas, olvidándole el gran amor y la paciencia que Dios tuvo. Después de todo eso, viene el pecado. Queridos hermanos, siempre estamos preparándonos. O para caer, o para resistir. Nuestro corazón está activo siempre. O sea, no crean ustedes que su corazón es neutral y que su corazón neutral siempre viene en las circunstancias de usted accidentalmente cayó. No. Su corazón está en una permanente preparación. O para caer, o para resistir. Si su corazón está constantemente preparándose para caer, entonces está pensando, reflexionando, acumulando. Y si su corazón está preparándose para resistir, entonces ¿qué está haciendo? Ya no lo escucha tanto a él, sino que está escuchando ¿a quién? A Dios. Está escuchando la voz de Dios.
pero su corazón no es neutral. ¿Está preparando para resistir la batalla o se está preparando para la pérdida? Por eso, hermanos, necesitamos guardar nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros deseos, porque el pecado empieza allí. Jóvenes, tal vez no has dormido con alguien todavía, pero cada vez que ves a una mujer, o en el caso de las jovencitas, a un hombre, con lujuria, tal vez no has cometido el acto físico de la fornicación, pero tu mente, joven, soltero, jovencita, pero tu mente está preparándose para que llegue ese momento. Es la realidad. Hombres y mujeres, tal vez su cuerpo no ha cometido un pecado físico, pero si tu mente está trabajando ya en eso, finalmente puedes caer. El pecado es lo mismo, como Cristo enseñó. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer con ella en su corazón. Sí, hermanos, necesitamos guardarnos para que no caigamos en el pecado, en esos pecados sexuales, porque hay consecuencias, en algunos casos hasta la muerte, la pérdida de sus familias, situaciones difíciles, adversas. Cuando cometemos eso, deberíamos pensar en lo que estamos atrayendo a nuestro corazón, en lo que estamos reflexionando. Queridos hermanos, a veces somos dados a juzgar a otros por su pecado externo, cuando en nuestro corazón, en nuestro interior, estamos haciendo lo mismo. Y recordemos que ese que estamos juzgando porque ya cometió el pecado externo, nos está dando un aviso que allí podemos llegar nosotros. El deseo lleva a la muerte. El deseo lleva a la miseria. Si Dios creó, alguien puede decir, si Dios creó los deseos, ¿por qué son pecaminosos? ¿Por qué? Bueno, Dios nos dio deseos, ¿verdad? Pero para que vivamos una vida equilibrada. Tenemos el deseo de comer, de beber, para cuidar nuestros cuerpos. Pero cuando esos deseos son descontrolados, cuando ya van fuera de los parámetros y las reglas que Dios determinó, entonces no hay límites y los deseos se desbordan. Y entonces ahí empieza a almacenarse, a cultivarse el pecado. Desde el nacimiento, queridos hermanos, luchamos con nuestra naturaleza, luchamos para hacer lo correcto y vivir para Dios. Tengamos cuidado, queridos hermanos. La confianza que tenemos como cristianos es que, aunque si pecamos, Cristo, nuestro Salvador, ha interrumpido este proceso que da a luz la muerte y nos ha rescatado de la muerte y podemos tener esperanza en la gloria venidera. Cristo nos rescató. Cristo era nuestro sustituto. Cristo lleva nuestros pecados, pagó el precio de la muerte eterna para que no tengamos que sufrir. Esta es nuestra confianza, querido hermano. Ven a Cristo, reflexiona en lo que estás almacenando en tu corazón, en las responsabilidades que tienes. Pide perdón al Señor. Utiliza los medios de gracia, lo que Dios ha obrado, lo que Dios ha dado, lo que Dios está demandando. Ven al Señor, descansa en Él. Él perdona, Él libera. Para terminar, si está usted hace tiempos cultivando cosas inapropiadas en su corazón, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo. Hay esperanza. No lo hagas. El pecado da luz, la muerte. No lo hagas. No lo hagas. Así pienses que tienes un esposo o una esposa difícil. No lo hagas. Así tus padres no te comprendan, no lo hagas. Tú sabes lo que estás cultivando en tu corazón. No lo hagas porque vas a sufrir las consecuencias, porque la consecuencia es fuerte. Sufrirás. No culpes a nadie. La culpa en otros o traspasar la culpa a otros no te resuelven lo que estás
almacenando y lo que estás cultivando. Ven al Señor. Encuentra esperanza en Dios. Él perdona los pecados. Él es nuestro sustituto doliente. Él nos da libertad. Él nos da consuelo. Él nos puede suplir nuestras necesidades. Podemos encontrar esperanza en Él. Que tu mente ya no esté llenándose o cultivándose del mal, sino que puedas disfrutar de esa gracia venidera. Ven a Cristo. Si no eres creyente, tus pecados te condenarán eternamente. Es lo que las Escrituras nos muestran. No hay esperanza porque estás habituado al pecado. Y si mueres, entonces recibirás condenación eterna. Es lo que la palabra de Dios dice. No es mi idea. No es mi pensamiento. No es un predicador tratando de manipular tu conciencia. Es Dios mismo hablando y diciéndote que si la paga del pecado es muerte, quiere decir que la consecuencia por tu mal vivir es una eternidad sin Cristo en condenación. Buena noticia, es la gracia de Dios abundante. Y el que a mí viene, dice el Señor, que ven al Señor, encuentra esperanza, arrepiéntete de tus pecados, vive bajo tu hogar. Tu hogar es el Señor. Este es el lugar, esta es la protección, este es Dios santo y bueno, cubriéndote, guardándote, liberándote de esa condenación eterna. Ven al Señor y disfruta de Él para siempre. Vamos. Padre, gracias, Señor, has sido bueno. Nos muestras la realidad. Quitando, Señor, tantas ideas, pensamientos que se dan, Señor, de culpar a otros por nuestros pecados, Señor. Esta porción de las Escrituras nos pone dentro de la perspectiva correcta. Somos responsables. Y somos responsables en lo que cultivamos. La acción solo es la consecuencia de lo que yo cultivo en mi corazón. Y si mi acción es pecar, es porque lo he cultivado. Ayúdame a que mi acción sea orar, que mi acción sea leer las Escrituras, que mi acción sea evitar, que esa sea mi acción, Señor, ayúdame, guárdame, Dios, que esa sea mi acción, para que yo, Señor, dé una lucha y encuentre victoria en la tentación. Te pido por la iglesia para que la bendigas y la guardes, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, aquellos hermanos que han sido bautizados por inmersión, que tengan presente lo que las Escrituras dicen en relación a no tomar